El sol de la mañana apenas se asomaba por los altos ventanales de la gran central terminal cuando David Rodríguez bajó del andén del metro. Cualquiera que lo mirara lo vería como a otro viajero cansado, vaqueros desgastados con un pequeño agujero cerca de la rodilla, una chaqueta gris descolorida que había visto mejores días y zapatillas que definitivamente no eran de diseño. Su cabello oscuro estaba un poco desordenado y no llevaba nada más que una simple mochila negra al hombro. Pero las apariencias engañan. David no se dirigía al trabajo como todos los demás, corriendo a su alrededor. Era dueño del trabajo. Su empresa tecnológica acababa de alcanzar los $2.000 millones el mes pasado, convirtiéndolo en uno de los multimillonarios más jóvenes del país. Sin embargo, allí estaba, con aspecto de estar buscando monedas sueltas en sus bolsillos. La reunión de la junta directiva, 3 horas antes, lo había dejado agotado. 12 hombres y mujeres con trajes caros habían pasado 2 horas cuestionando cada decisión que había tomado en el último año. ¿Por qué regalas tanto dinero?, le preguntaron los accionistas. Querían ganancias, no caridad. Sus palabras aún resonaban en su cabeza mientras caminaba por la concurrida terminal. David siempre había sido diferente de otras personas adineradas. Mientras sus amigos de negocios compraban terceras casas de vacaciones y jets privados, él vivía en un apartamento modesto y tomaba el metro. Recordaba lo difícil que era contar cada dólar, preguntarse si llegaría a pagar el alquiler ese mes. Su éxito no le había hecho olvidar de dónde venía. La terminal se estaba volviendo más concurrida a medida que la hora punta de la mañana se acercaba. La gente se movía como si estuvieran en una carrera, revisando teléfonos, tomando café de un trago y apenas mirándose. Todos tenían un lugar importante que atender, alguien esperándolos, plazos que cumplir. David los envidiaba de alguna manera. Sus problemas parecían tan claros, tan simples comparados con los suyos. Fue entonces cuando lo vio. Sentado allí, en medio de todo el caos, había un viejo piano vertical. Parecía solitario, casi olvidado, con su acabado de madera oscura que probablemente había sido hermoso alguna vez. El banco frente a él estaba vacío, lo cual era inusual. Para esa hora del día, normalmente alguien estaría tocando, a veces bien, a veces no tan bien, pero siempre atrayendo a una pequeña multitud. David se detuvo. Algo en ese piano lo llamó la atención. Le recordó a otro piano en otra época, en otra vida. Sus pies parecían moverse solos, acercándolo al instrumento. Hace 30 años, David era una persona diferente con un sueño diferente. En aquel entonces, era Danny Rodríguez, un niño de 8 años cuya madre limpiaba edificios de oficinas por la noche para pagar las cuentas. Su apartamento era diminuto y estrecho, y los vecinos solían ser ruidosos. Pero en la sala de estar había un viejo piano que su madre había comprado en una venta de garaje por $50. La música es mágica, mío, solía decirle con su voz suave, mezclando inglés y español como siempre. Cuando tocas, puedes llegar a cualquier lugar y ser cualquier cosa. Aprendió a tocar de niña en México, antes de que la vida se complicara. Antes, tenía que trabajar en 3 empleos solo para sobrevivir cada noche. Después de la escuela, mientras su madre dormía antes de su turno de noche, David se sentaba al piano. Sus deditos encontraban las teclas y tocaba las canciones que ella le enseñaba. Piezas clásicas, principalmente de Chopin, Mozart y Beethoven. Su madre decía que estos compositores sabían cómo llegar al corazón. David era muy bueno. Su profesor de música en la escuela decía que tenía un don, que tal vez podría conseguir una beca para una escuela de música durante unos años. Eso era todo con lo que soñaba. Se imaginaba a sí mismo en el escenario, tocando frente a cientos de personas, enorgulleciendo a su madre, pero los sueños y la realidad no siempre coinciden. Cuando David cumplió 16 años, su madre enfermó. Las facturas médicas se acumularon como montañas. La universidad se convirtió en un lujo que no podían permitirse, y mucho menos la escuela de música.
David dejó de lado sus sueños y se centró en cosas más prácticas que aprendió solo. Programación informática. Comenzó un pequeño negocio reparando computadoras y poco a poco construyó algo más grande. El negocio creció y creció. Un día se despertó y se dio cuenta de que era rico, muy rico, pero su madre no estaba allí para verlo. Había fallecido hace 5 años. Aún creía que su hijo algún día tocaría el piano en un gran escenario. Ahora, de pie frente a este piano público en Gran Central, David se sentía como ese niño de 8 años. Sus manos, que ahora firmaban contratos millonarios y escribían en portátiles caros, recordaban la sensación de hacer música. Un hombre de negocios pasó corriendo, chocó con el hombro de David y murmuró una disculpa. Sin detener el choque, David regresó al presente. Miró a su alrededor, a toda la gente que pasaba apresurada, cada uno perdido en su propio mundo de problemas y plazos. ¿Cuándo fue la última vez que tocó? Tocó de verdad. No solo pulsó algunas teclas mientras pasaba junto a un piano en el vestíbulo de un hotel. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó y dejó que la música fluyera de él como antes? David se acercó al banco del piano. Lentamente, la voz de su madre resonó en su memoria. Al piano no le importa si eres rico o pobre, mico. Solo le importa si tocas con el corazón. Dejó su mochila junto al banco y se sentó. Con cuidado, el asiento estaba desgastado por miles de personas que se habían sentado allí antes que él. Músicos callejeros, música, estudiantes, tal vez incluso otras personas que guardaban secretos que no podían compartir. Las llaves parecían las mismas de siempre. Blancas y negras, sencillas y honestas. David las tocó con suavidad, sintiendo su textura familiar bajo las yemas de los dedos. Estaban ligeramente frías al tacto, esperando pacientemente a que alguien las reviviera. Algunas personas lo miraron al pasar, probablemente preguntándose si estaban a punto de escuchar algo hermoso o algo que las hiciera caminar más rápido. David no las notó por primera vez en meses, quizás años. Su mente estaba tranquila. Pensó en su madre, en cómo tarareaba mientras preparaba la cena, en cómo se le iluminaba la cara cuando él tocaba sus canciones favoritas. Pensó en el chico. Solía estar lleno de sueños y música antes de que la vida le enseñara que a veces hay que elegir entre lo que amas y lo que necesitas. La terminal seguía bulliendo de actividad a su alrededor. Los trenes llegaban y salían. Los anuncios resonaban por los altavoces y cientos de conversaciones creaban un zumbido constante de ruido humano, pero David no oía nada en su mente. Estaba de vuelta en ese pequeño apartamento, sentado junto a su madre en el banco del piano. Sus manos pacientes guiaban sus deditos hacia las teclas correctas. Toca lo que te diga el corazón, solía decir. No pienses tanto, solo siente. David respiró hondo y dejó que sus dedos encontraran su primer acorde. No pensó en la junta directiva ni en los negocios que lo esperaban ni en la gente que pudiera estar observando. Simplemente recordó cómo se sentía tener 8 años y estar completamente enamorado de la música. La primera nota que salió del piano fue suave, casi vacilante, pero limpia y pura, cargando con ella 30 años de silencio que finalmente estaba listo para romperse. Los dedos de David presionaron las teclas y las primeras notas del nocturno en mi bemol mayor de Chopin llenaron el aire a su alrededor. La melodía fue suave al principio, casi como un susurro que solo él podía oír, pero a medida que crecía su confianza, la música se volvió más fuerte, más segura de sí misma. Había elegido esta pieza sin siquiera pensarlo. Fue la primera canción de verdad que su madre le enseñó a los 12 años. Esta es especial, mío, le dijo sentada a su lado en el viejo banco del piano. Chopin escribió esto cuando extrañaba su país. La música puede transmitir sentimientos que las palabras ya no pueden expresar. 23 años después, David comprendió lo que quería decir. Cada nota parecía llevar un trocito de su corazón, flotando en la concurrida terminal como mensajes invisibles para cualquiera que quisiera escuchar. Al principio, nadie parecía darse cuenta. La gente pasaba constantemente, concentrada en sus teléfonos,
su café, sus conversaciones apresuradas. El ajetreo matutino estaba en pleno apogeo y todos tenían un lugar importante que atender. A David no le importaba. De hecho, lo prefería así. No tocaba para ellos, de todos modos. Tocaba para sí mismo, para su madre, para el niño que solía ser. Pero la música tiene una forma de sorprender a la gente cuando menos se lo espera. Lisa Chen tenía prisa por coger el tren 847 a White-Plains cuando oyó los primeros compases del nocturno. Casi no se detuvo. Ya iba tarde al trabajo y su jefe había estado particularmente irritable últimamente con la puntualidad. Pero algo en esas notas la hizo bajar el ritmo y luego detenerse por completo. Reconoció la pieza inmediatamente. Su abuela solía tocarla en un viejo piano en su casa de Chinatown cuando Lisa era pequeña. Su abuela Chen la había aprendido en China antes de la guerra. Llegó a Estados Unidos solo con una maleta y la cabeza llena de sueños. Lisa no había escuchado esa canción en más de 10 años desde que su abuela falleció. De pie a 6 metros de este desconocido al piano, Lisa sintió que las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos. La forma en que la tocaba era diferente a la versión de su abuela, pero de alguna manera transmitía la misma tristeza, el mismo anhelo por algo perdido. Sacó su teléfono para ver la hora y lo guardó. El tren podía esperar 5 minutos al otro lado del piano. Tom Bradley estaba teniendo la peor mañana de sus 68 años de vida. Acababa de salir del consultorio médico donde recibió la noticia de que nadie quiere oír nunca. Las palabras etapa 3 resonaban en su cabeza mientras caminaba por la terminal, intentando averiguar cómo le iba a decir a su esposa de 42 años que sus planes de jubilación debían cambiar. Tom había estado tan absorto en sus pensamientos que casi pasó de largo junto al piano, pero entonces la música lo alcanzó y algo en su pecho pareció romperse. Esta canción, él la conocía. Su difunta madre solía tararearla mientras lavaba los platos cuando él era solo un niño que crecía en Brooklyn. Dejó su maletín en el suelo y se quedó allí, dejando que la melodía lo inundara por primera vez en toda la mañana. Su mente no se centraba en los resultados de las pruebas ni en las opciones de tratamiento. En cambio, recordaba el suave tarareo de su madre. La forma en que le alborotaba el pelo cuando lo ayudaba a secar los platos. La forma en que le besaba la frente y le contaba que todo estaría bien. Tal vez Tom pensó que todo estaría bien. Quizás no como lo había planeado, pero sí de alguna otra manera que aún no podía ver. David estaba completamente inconsciente de la pequeña multitud que comenzaba a formarse a su alrededor. Sus ojos estaban cerrados. Su cuerpo se balanceaba ligeramente al ritmo de la música. Sus dedos se movían por las teclas como si tuvieran memoria propia, encontrando notas y acordes que no había tocado en años, pero que de alguna manera aún se sabía de memoria. La acústica de las terminales era mejor de lo que esperaba. Los techos altos y los suelos de mármol transmitían el sonido, convirtiendo maravillosamente su sencillo piano en algo que parecía casi una sala de conciertos. Cada nota parecía rebotar en las paredes y volver más fuerte, más rica y más viva. Rachel Martínez intentaba calmar a su bebé que lloraba cuando empezó la música. La pequeña Sofía había estado inquieta toda la mañana y Rachel se sentía frustrada y avergonzada mientras otros pasajeros la miraban con enfado. Había estado haciendo rebotar a Sofía y silenciándola durante 20 minutos, pero nada parecía funcionar. Entonces empezó la música de piano y algo mágico sucedió. El llanto de Sofía se calmó gradualmente, convirtiéndose en sollozos, y luego en silencio. Los grandes ojos marrones de la bebé se abrieron de par en par al escuchar la melodía. Su pequeño puño se soltó de la camisa de Rachel por primera vez en toda la mañana. Sofía parecía tranquila. Rachel se balanceó suavemente al ritmo de la música, abrazando a su hija. No reconoció la pieza clásica, pero no la necesitaba. Podía sentir su belleza, su tristeza y su esperanza, todo mezclado. Sofía balbuceó suavemente como si intentara cantar. «¿Te gusta eso, verdad, cariño?», susurró Rachel besando la coronilla de Sofía. «La música lo mejora todo».
Más gente se detenía. Una estudiante universitaria con los dedos manchados de pintura se detuvo camino a su clase de arte. Un obrero con casco se paró respetuosamente al borde del creciente círculo. Un hombre de negocios se aflojó la corbata mientras escuchaba cómo su estrés matutino se desvanecía con cada frase del nocturno. David estaba llegando a la parte más hermosa de la pieza. La sección donde la melodía de Chopin parecía flotar como un pájaro alzando el vuelo. Su mano izquierda marcaba un ritmo suave y constante, mientras que su mano derecha bailaba por las notas más agudas, creando una conversación entre las diferentes voces de la música. Esta era la parte que más le había gustado a su madre. Escucha cómo canta. Mío, solía decir, el piano nos canta. Ella cerraba los ojos cuando él tocaba esa sección, con una leve sonrisa en su rostro, como si escuchara a ángeles. La multitud alrededor del piano había crecido a unas 30 personas, pero todos mantenían una distancia respetuosa. Algo sagrado estaba sucediendo allí, algo demasiado preciado como para interrumpirlo siquiera. La terminal, usualmente ruidosa, parecía más silenciosa, como si todo el edificio contuviera la respiración para escuchar a David. Su interpretación era impecable, pero era más que solo habilidad técnica. Estaba volcando su alma en cada nota, compartiendo fragmentos de sí mismo que había guardado encerrados durante años. La música traía consigo recuerdos de noches practicando mientras su madre dormía, de su sonrisa orgullosa cuando dominó un pasaje difícil, de los sueños que habían compartido antes de que la vida se complicara. Un adolescente que había estado patinando por la terminal se detuvo y se metió la tabla bajo el brazo. Nunca antes le había interesado la música clásica, siempre le había parecido aburrida y anticuada. Pero esto era diferente, esto se sentía vivo, real, como si el pianista estuviera contando una historia que todos pudieran entender incluso sin palabras. El chico preocupado se encontró pensando en su propia abuela, que vivía en Puerto Rico y a quien no había visto en 2 años, solía cantar viejas canciones mientras cocinaba, llenando la casa de música y el olor a soprio. Quizás debería llamarla hoy. Pensó que quizás debería decirle que extrañaba su canto. David se acercaba al final de la primera pieza, pero sus dedos no mostraban señales de detenerse. La música había despertado algo en el que había estado dormido durante demasiado tiempo. Podía sentir la presencia de su madre, como si estuviera sentada junto a él en el banco del piano, asintiendo con aprobación. Las notas finales del nocturno flotaban en el aire como la niebla matutina. Hermosas y frágiles, pero en lugar de silencio, las manos de David encontraron nuevas teclas, nuevos acordes, el comienzo de otra canción que su corazón necesitaba tocar sin perder el ritmo. Los dedos de David encontraron las notas iniciales de Clare de Lune de Debussy. La transición fue tan suave que muchos en la multitud ni siquiera se dieron cuenta de que había comenzado una nueva pieza, pero esta canción era diferente. Donde el Chopin había sido suave y nostálgico, esta música se sentía más profunda, más personal, como si abriera una puerta a lo más íntimo de su corazón. Esta había sido la pieza favorita de su madre, todos los domingos. Por la mañana le pedía que la tocara mientras preparaba el desayuno. Pon la canción de la luna, Mico, decía con esa sonrisa especial que guardaba solo para él. Hace que toda la casa se sienta en paz. Ahora, mientras sus dedos se movían sobre las teclas, David casi podía oler su café preparándose en su pequeña cocina. Podía imaginarla de pie junto a la estufa tarareando suavemente mientras volteaba panqueques, con todo su cuerpo meciéndose al ritmo de la música. Esas mañanas de domingo habían sido perfectas, solo ellos dos en su pequeño mundo. Pero esta no era una actuación cualquiera de Clare de Lune. Era la canción que David le había tocado a su madre en el hospital. 5 años atrás, el día que murió, el recuerdo lo golpeó como una ola. Había traído un pequeño teclado a su habitación, aunque las enfermeras dijeron que probablemente ya no podía oírlo. Su respiración era tan superficial, tan frágil, y las máquinas alrededor de su cama pitaban suavemente de fondo. Pero David había tocado de todos modos.
Sus dedos encontraron la melodía familiar mientras las lágrimas corrían por su rostro. Lo siento. No me convertí en músico, mamá, susurró entre notas. Siento haber elegido el dinero sobre la música. Siento no haber sido el hijo que querías que fuera. Ella murió mientras él tocaba los compases finales de la canción. Sus manos aún estaban calientes en las de él. El médico dijo que fue una muerte pacífica. Probablemente no sintió dolor, pero David cargó con la culpa durante 5 años, preguntándose si ella se habría sentido decepcionada por las decisiones que él había tomado. Ahora, sentado al piano público en la gran central terminal, todos esos sentimientos volvieron a inundar su forma de tocar. Se volvió más intensa, más emotiva, como si estuviera conversando con su espíritu. Cada frase de la música transmitía una disculpa, una declaración de amor, una promesa de que nunca olvidaría las lecciones que ella le había enseñado. La multitud a su alrededor había crecido a más de 100 personas. Ahora, la noticia se extendía por la terminal en susurros y mensajes de texto. Había un tipo tocando el piano. La gente les decía a sus amigos, «Tienes que escuchar esto, es increíble». Pero increíble no describía realmente lo que estaba sucediendo. Esto era algo más allá. Con una interpretación hábil, este hombre vertía toda su alma en la música y todos los que lo escuchaban podían sentir la emoción pura en cada nota. Jennifer Walls estaba al teléfono con su compañía de seguros, discutiendo sobre una reclamación que había sido denegada. Al escuchar la música, estaba estresada, frustrada y llegando tarde a una entrevista de trabajo que podría cambiarle la vida, pero algo en el piano la hizo colgar a media frase. Se abrió paso entre la multitud hasta que pudo ver claramente al pianista. Estaba completamente absorto en su interpretación, con los ojos cerrados, todo su cuerpo se movía al ritmo de la música. Jennifer había tomado clases de piano de niña, así que conocía esta pieza, pero nunca la había escuchado así. Era como si el hombre estuviera desangrando música, como si cada nota le costara algo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro antes de darse cuenta de que estaba llorando. Pensó en su propia madre, que había fallecido 3 años atrás de cáncer. Pensó en todas las conversaciones que nunca habían tenido. Todo el tiempo había estado demasiado ocupada para llamar, demasiado concentrada en sus propios problemas para escuchar de verdad. La música parecía entenderla. Lamentaba su tristeza, su amor por alguien que se había ido para siempre. Era como si el pianista supiera exactamente lo que ella sentía y lo transmitiera. Carlos Mendoza llevaba 20 años trabajando en la construcción y nunca se había considerado un hombre sensible. Era duro, práctico, el tipo de hombre que arreglaba problemas con las manos y no perdía el tiempo en cosas sofisticadas como la música clásica. Pero algo en tocar el piano lo detuvo en seco. Se quitó el casco y lo sostuvo contra el pecho mientras escuchaba la música. Le recordaba a su hija, que había estado tomando clases de piano antes de morir en un accidente de coche hace 8 años. Solía tocar canciones como esta, llenando su casa de hermosas melodías que hacían que incluso el día más duro se sintiera mejor. Carlos no había escuchado música de piano desde el accidente. Le dolía demasiado. Le traía demasiados recuerdos de ella. Sus pequeñas manos sobre las teclas, su rostro concentrado mientras trabajaba en pasajes difíciles. Pero ahora, al oír a esta desconocida tocar con tanta pasión y habilidad, sintió un cambio en su pecho. Tal vez estaba bien recordar su música. Tal vez estaba bien permitirse sentir esa belleza de nuevo, aunque viniera con tristeza. La adolescente que había sacado su teléfono antes ahora lo grababa todo. Se llamaba Zoe y tenía más de 50.000 seguidores en redes sociales. Había empezado a grabar porque pensó que podría ser una buena publicación. Un chico tocando el piano en una estación de tren, pero ahora se daba cuenta de que estaba presenciando algo mucho más importante a través de la pantalla de su teléfono. Podía ver claramente el rostro del pianista. Estaba llorando. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras tocaba, pero no estaba avergonzado ni intentaba ocultarlo.
Estaba completamente perdido en la música. Completamente vulnerable frente a todos estos desconocidos. Nunca había visto algo así en su mundo de publicaciones cuidadosamente seleccionadas e imágenes perfectas. Esta honestidad pura era impactante. Este hombre mostraba su corazón a todos, sin reservas, dejando que la música transmitiera sus sentimientos más profundos. Ella seguía grabando, pero ahora no era para sus seguidores. Era porque sabía que estaba presenciando algo excepcional y precioso, algo que podría cambiar la vida de las personas. David estaba llegando a la parte más hermosa de Clare Delon. Ahora, la sección donde la melodía parece flotar como la luz de la luna sobre el agua. Su madre solía decir que esta parte la hacía pensar en ángeles. Bailando, cerraba los ojos y sonreía como si realmente pudiera verlos. La multitud estaba completamente en silencio. Incluso las personas que acababan de llegar y no sabían qué estaba sucediendo. Había algo en el aire, una energía que hacía que todos comprendieran que formaban parte de algo especial. Empresarios junto a obreros de la construcción, adolescentes junto a parejas mayores, todos unidos por la música que fluía del piano. La mano izquierda de David proporcionaba un suave acompañamiento, mientras que su mano derecha cantaba la melodía con una dulzura que hizo que le doliera el corazón. Esta era la sección que había estado tocando cuando su madre dio su último aliento y ahora la tocaba como una canción de cuna, como un último adiós, como una promesa de que nunca olvidaría su amor. La música llenaba cada rincón de la terminal, rebotando en el alto techo y las paredes de mármol, creando una catedral de sonido. La gente en el nivel superior se había detenido a escuchar, asomada a la barandilla para ver qué sucedía abajo. Incluso los atareados pasajeros que se apresuraban a tomar trenes se encontraron reduciendo la velocidad, atraídos por la belleza del momento mientras David tocaba. Sintió algo que no había experimentado en años: paz. Por primera vez desde la muerte de su madre, sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, haciendo exactamente lo que estaba destinado a hacer. La música estaba sanando algo dentro de él que había estado roto durante demasiado tiempo. Los compases finales de Clare Delon se acercaban y David los tocó con una ternura que hizo que toda la multitud contuviera la respiración. Estas eran las últimas notas que su madre había escuchado y las tocó como una oración, como una carta de amor, como la promesa de un hijo de recordar siempre a la mujer que le había dado el don de la música mientras David tocaba las últimas y delicadas notas de Clare Delon. Algo en su interior se rompió por completo. La última cuerda suave flotaba en el aire como un susurro, y de repente, no pudo contener el torrente de emociones que se había acumulado durante 5 largos años. Sus hombros comenzaron a temblar. Las lágrimas que había estado conteniendo corrían libremente por su rostro, cayendo sobre las teclas del piano. Debajo, la música había roto una presa en su corazón y ahora todo se derramaba. La culpa, el arrepentimiento, el amor abrumador por una mujer que nunca volvería a oírlo tocar. «Lo siento, mamá», susurró con una voz apenas audible, pero que de alguna manera se escuchaba en la perfecta acústica de la terminal. «Siento mucho haber elegido todo lo demás antes que a ti. Siento haberme perdido tantas mañanas de domingo. Siento no haber estado allí cuando más me necesitabas». La multitud de más de 200 personas que se había reunido alrededor del piano permaneció en completo silencio. Muchos de ellos también lloraban, no solo por el evidente dolor de David, sino porque su honestidad cruda había tocado algo profundo en cada uno de ellos en un mundo donde todos usaban máscaras y fingían que todo estaba bien. Aquí estaba un hombre mostrando su corazón roto a completos desconocidos. Patricia Williams, una enfermera que había trabajado en turnos de noche durante 15 años, reconoció el tipo de dolor que experimentaba David. Lo había visto innumerables veces en habitaciones de hospital. La culpa que sienten los niños cuando pierden a un padre. Como David se estaba disculpando con su madre, le recordó a su propio padre, que había fallecido hacía 10 años mientras ella trabajaba en un turno doble.
Quería ir con David para decirle que las madres entienden que su mamá sabía que la amaba incluso cuando la vida lo llevó en diferentes direcciones. Pero se quedó donde estaba, respetando el espacio sagrado que se había formado alrededor del piano. Entre la multitud, un señor mayor llamado Frank notó algo que otros habían pasado por alto. Había sido profesor de música clásica durante 40 años antes de jubilarse y reconoció no solo la increíble habilidad del pianista, sino también algo familiar en su estilo de tocar. La forma en que los dedos de David movían el fraseo particular que usaba, la profundidad emocional de su interpretación. Le recordó a Frank a alguien que había conocido años atrás. Frank sacó su teléfono y empezó a buscar en Google en voz baja: Elena Rodríguez, profesora de piano. Escribió. Sus dedos se movían rápidamente por la pantalla. Elena había sido colega suya en una escuela de música del Bronx. Una pianista brillante que había abandonado su carrera artística para criar a su hijo y enseñar a otros niños. Hablaba constantemente de su hijo, de su talento, de lo orgullosa que estaba de su talento musical. Cuando Frank encontró el obituario de Elena de hacía 5 años, sus sospechas se confirmaron. La foto mostraba a una mujer cálida y sonriente, y el artículo mencionó que le sobrevivía su hijo David, un exitoso hombre de negocios. Frank abrió los ojos como platos al mirar la pantalla de su teléfono y al hombre al piano. ¿Podría ser este realmente el hijo de Elena? El mismo David del que ella había hablado con tanto amor y orgullo. Frank siempre se había preguntado qué había pasado con el prodigio musical de Elena. Le había mostrado videos de David tocando cuando era joven y Frank nunca había olvidado el talento excepcional del niño. Elena se sintió desconsolada cuando David dejó de tocar para centrarse en su carrera, pero comprendió que tiene que forjar su propio camino, le dijo a Frank, pero sé que la música lo llamará de vuelta algún día. Al ver a David volcar su alma en el piano, Frank se dio cuenta de que algún día había llegado la adolescente con el teléfono. Zoe seguía grabando, pero ahora lloraba tanto que apenas podía sostener el dispositivo. Había empezado a grabar pensando que sería una publicación divertida para sus redes sociales, pero ahora entendía que estaba capturando algo mucho más importante. No era un simple chico tocando el piano, era un hombre conversando con su madre muerta, usando la música como lenguaje. Su propia relación con su madre era complicada. Peleaban constantemente por todo: ropa, calificaciones, amigos, hora de queda. Zoe a menudo sentía que su madre no la entendía, como si hablaran idiomas completamente diferentes, pero ver el profundo dolor de David la hacía pensar en qué pasaría si su madre ya no estuviera. ¿Y si todas esas peleas fueran las últimas conversaciones que tuvieran? Tomó nota mental de abrazar a su madre al llegar a casa, tal vez para disculparse por algunas de las duras palabras que había dicho esa mañana antes de irse a la escuela. Las manos de David seguían sobre las teclas del piano, pero ahora hablaba en voz baja para sí mismo, manteniendo una conversación que la multitud apenas podía oír, pero que de alguna manera entendía perfectamente. Sé que querías que siguiera tocando, mamá, dijo con la voz cargada de emoción. Sé que te decepcionaste cuando dejé de tocar, pero pensé que tenía que elegir. Pensé que no podía tener la música y el éxito a la vez. Pensé que tenía que ser práctico. Tenía que ganar dinero. Tenía que demostrar que podía cuidarte. Hizo una pausa, secándose los ojos con el dorso de la mano. Pero nunca me necesitaste para ser rico, ¿verdad? Solo me necesitabas para ser feliz. Solo me querías para mantener viva la música. Un obrero de la construcción entre la multitud. Rico Morales sintió un nudo en la garganta al escuchar. Había estado presionando a su propio hijo adolescente para que se centrara en los deportes y las calificaciones, desalentando el interés del chico por el arte porque no era práctico. El padre de Rico le había hecho lo mismo cuando quiso aprender a tocar la guitarra, y ahora Rico repetía el patrón. Ver a este hombre llorar por la música que había abandonado le hizo darse cuenta de que podría estar cometiendo un terrible error. Tal vez había espacio en la vida para los sueños y la seguridad. Tal vez empujando. Alejar a su hijo del arte no lo protegía,
Tal vez le estaba robando algo preciado. La doctora Amanda Foster, psiquiatra que estaba de paso por la terminal, reconoció lo que presenciaba como un profundo momento de sanación. David estaba haciendo algo que la mayoría de la gente nunca se permite hacer. Estaba lamentando públicamente, con autenticidad, sin vergüenza. Se permitía sentir todo el peso de su pérdida en lugar de reprimirlo u ocultarlo tras una máscara de éxito. En sus años de práctica, la doctora Foster había visto lo destructivo que podía ser el duelo no expresado. La gente lo llevaba como un veneno en sus corazones, dejando que destruyera lentamente su capacidad de conectar con el amor y sentir alegría. Pero David estaba eligiendo algo diferente. Estaba dejando que su dolor se transformara en algo hermoso, algo que pudiera conmover los corazones de otras personas y tal vez ayudarlas a sanar también. La multitud seguía creciendo a medida que se corría la voz por la terminal. La gente enviaba mensajes a sus amigos y llamaba a sus familiares, publicando en redes sociales: «Tienes que ir a Gran Central». Decían: «Hay algo sucediendo aquí que necesitas ver». Pero no era solo curiosidad lo que atraía a la gente, sino el reconocimiento de que en un mundo lleno de interacciones falsas y conexiones superficiales, estaban presenciando algo real. La vulnerabilidad de David les daba a todos los demás permiso para sentir sus propias emociones ocultas, para recordar sus propias pérdidas, para conectar con las partes de sí mismos que solían guardar. Encerrada, una joven madre llamada Kao abrazó a su bebé dormido mientras observaba llorar a David. Pensó en su madre en Japón, con quien no había hablado en 2 años debido a una discusión tonta sobre su matrimonio. Ver el arrepentimiento de David le hizo comprender lo valiosas y frágiles que eran las relaciones familiares. Sacó su teléfono no para grabar la escena, sino para enviarle un mensaje a su madre. «Te extraño», escribió en japonés. «Te amo. Podemos hablar». David finalmente levantó la cabeza y miró el mar de rostros que lo rodeaba. Por primera vez, pareció ver de verdad. La multitud que se había reunido allí era de cientos de personas, y ahora todas lo observaban con compasión y comprensión. Nadie parecía avergonzado por sus lágrimas ni incómodo con su cruda emoción. En cambio, muchos también lloraban. Cada persona se conectó con su dolor a través de sus propias experiencias de pérdida. Con amor, David miró los cientos de rostros que lo rodeaban y algo cambió en su corazón. Ya no eran extraños, habían compartido algo sagrado con él. Fueron testigos de su momento más vulnerable, y de alguna manera, lo hicieron sentir menos solo de lo que se había sentido en años. Pudo ver su propio dolor reflejado en los ojos de muchos de ellos. Y se dio cuenta de que el dolor era algo que conectaba a todos los seres humanos, sin importar quiénes fueran o de dónde vinieran. Respiró hondo y volvió a colocar las manos sobre las teclas del piano, pero esta vez no tocó una famosa pieza clásica. En cambio, sus dedos encontraron una melodía sencilla que parecía provenir de lo más profundo de su alma. Era una canción que nunca había tocado, ni siquiera había escuchado antes, pero de alguna manera sus manos sabían exactamente qué hacer. La melodía era suave y dulce, como una canción de cuna que una madre podría tararearle a su hijo antes de dormir. Era de ese tipo. Una canción que te hacía pensar en seguridad, calidez y amor incondicional. Mientras David tocaba, se dio cuenta de que era la canción que su madre solía tararear cuando era muy pequeño. Demasiado pequeño para recordar la letra, pero lo suficientemente mayor para recordar cómo lo hacía sentir. «Esto es para ti, mamá», susurró mientras sus dedos bailaban sobre las teclas. «Esta es la canción que solías cantar cuando creías que dormía». La multitud escuchó en completo silencio mientras la canción de cuna improvisada de David llenaba la terminal. Era más simple que las piezas clásicas que había tocado antes, pero de alguna manera se sentía más personal, más honesta. Esta era la propia música de David que venía directamente de su corazón al público. Frank, el profesor de música, se secó las lágrimas de los ojos. Recordó a Elena contándole sobre esta misma canción de cuna años atrás.
Había dicho que era una canción que su propia madre le había cantado en México y que se la había transmitido a David cuando era un bebé. Al escucharla ahora, Frank sintió como si el espíritu de Elena estuviera presente en la terminal, viendo a su hijo finalmente llegar a casa con la música que ella le había dado. Mientras David tocaba, algo hermoso comenzó a suceder. La gente en la multitud comenzó a mecerse suavemente con la melodía. Algunos comenzaron a tararear suavemente, aunque nunca antes habían escuchado la canción. La melodía era tan simple, tan universal que les resultó familiar a todos. La bebé Sofía, que había estado durmiendo pacíficamente en los brazos de su madre Rachel desde el principio de la interpretación de David, le abrió los ojos y gorgoteaba suavemente como si intentara cantar. Rachel sonrió entre lágrimas, asombrada de que su hija pareciera comprender la belleza de lo que sucedía a su alrededor. La adolescente Zoe había dejado de grabar. Ahora se daba cuenta de que algunos momentos eran demasiado preciosos para verlos a través de una pantalla. En cambio, se quedó allí parada, dejando que la música la inundara, sintiéndose conectada con cada persona del público y con el pianista que le había abierto el corazón tan completamente. Cuando la canción de cuna llegó a un suave final, David tocó las últimas notas lentamente, dejando que cada una permaneciera en el aire. Cuando el último sonido se desvaneció, toda la terminal se sumió en un profundo silencio. No era un silencio incómodo, era la clase de quietud pacífica que sigue a algo verdaderamente hermoso. Luego, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 30 segundos, alguien comenzó a aplaudir. No eran los fuertes y entusiastas aplausos que se escuchan en un concierto, sino que eran suaves y respetuosos, como la suave lluvia en una tarde de verano. Pronto todos aplaudieron, pero con la misma suavidad, como si entendieran que lo que habían presenciado era demasiado sagrado para algo más fuerte. David se levantó. El banco del piano lentamente. Con las piernas temblorosas tras estar sentado tanto tiempo, miró el mar de rostros una vez más, asintiendo con gratitud a cada sección de la multitud. No podía hablar. Tenía la garganta apretada por la emoción, pero sus ojos decían todo lo que las palabras no podían. Tomó su sencilla mochila negra de junto al banco del piano y comenzó a alejarse. La multitud se apartó respetuosamente, creando un camino para él, pero al pasar, la gente se acercaba para tocarle el hombro suavemente y susurrarle, «Gracias» o «Eso fue hermoso». O simplemente para asentir, indicando su comprensión. Una mujer de mediana edad le puso un pañuelo en la mano. Un obrero lo saludó respetuosamente. Una pareja de ancianos le sonrió como abuelos orgullosos. Cada pequeño gesto se sentía como una bendición, como si toda la multitud le enviara amor y apoyo para su futuro. Frank, el profesor de música, vio a David alejarse y algo le dijo que este no era el final de la historia. El hijo de Elena había redescubierto su don y Frank presentía que pronto el mundo sabría más de él. David llegó a la mitad de la terminal antes de tener que detenerse, no porque tuviera las piernas cansadas, sino porque se dio cuenta de algo importante. Todos estos años pensó que su madre se habría decepcionado de sus decisiones. Había cargado con esa culpa como una pesada carga en el pecho. Creyendo que la había decepcionado al elegir los negocios en lugar de la música, ahora entendía la verdad. Su madre no quería que fuera un músico con dificultades, sino que lo quería feliz, exitoso y fiel a sí mismo. Quería que usara sus dones, todos sus dones, para hacer del mundo un lugar mejor. Allí, en Gran Central Terminal, David tomó una decisión que lo cambiaría todo. En 6 meses, el video que Zoe había grabado sería visto por millones de personas en todo el mundo, pero eso no fue lo más importante. Lo más importante fue lo que David hizo después. Usó su éxito empresarial y su redescubierto amor por la música para crear algo de lo que su madre se habría sentido verdaderamente orgullosa. Fundó una fundación que ofrecía clases de música gratuitas a niños cuyas familias no podían costearlas. Abrió escuelas de música en barrios de bajos recursos.
Creó programas de becas para jóvenes músicos talentosos que necesitaban ayuda para acceder a la universidad. Pero lo más importante, volvió a tocar, no solo para sí mismo, sino para cualquiera que necesitara escuchar música que saliera directamente del corazón. El piano público de Grand Central Terminal se hizo famoso después de eso. Músicos de todo el mundo vinieron a tocar las mismas teclas que David había tocado. La gente trajo sus propias historias de pérdida y esperanza a ese banco, compartiendo sus corazones a través de la música, tal como lo había hecho David. Las autoridades de la terminal finalmente colocaron una pequeña placa cerca del piano. No mencionaba el nombre de David ni lo que había sucedido ese día, sino que simplemente decía: la música dice lo inexpresable, calma la mente y le da descanso, sana el corazón y lo completa, fluye del cielo al alma. Pero quizás la parte más hermosa de toda la historia sucedió 2 años después. Una niña llamada Isabella, cuya abuela había estado entre el público ese día en Grand Central, comenzó a tomar clases de piano. A través de la fundación de David, era talentosa, apasionada y les recordaba a todos a un niño que una vez soñó con tocar en grandes escenarios en su 10º cumpleaños. Isabella interpretó a Claire Delon en su recital entre el público. David se sentó junto a la abuela de la niña. Ambos lloraron de felicidad mientras escuchaban la música que los conectó a todos después de la actuación. Isabella corrió hacia David. Con una gran sonrisa: ¿me oíste tocar la canción favorita de tu mamá?, preguntó emocionada. David se arrodilló a su altura y sonrió. La oí, dijo en voz baja. Y sé que ella también la oyó. La música había dado un giro completo, tal como su madre siempre decía, y en algún lugar, David sabía que Elena Rodríguez tarareaba, orgullosa del hijo que finalmente había encontrado el camino de regreso a casa.